Bueno, en Chile hay eso, know-how para hacer proyectos software. Pero sin embargo, el problema que tiene la ideología, porque la ideología lo que hace muchas veces es esconde la verdad. Entonces, sin embargo, a pesar de tener buenos ciclos y de tener tiempos de maduración de los proyectos relativamente, como quien dice, aceptables, ¿ah? Ustedes tienen que pensar que en la minería gran parte del capital se quema porque si ustedes invierten en exploración, la minería tiene una característica que es la aleatoriedad. O sea, yo contra la naturaleza no la puedo combatir por decreto. Como si yo sacara un decreto el día de mañana, a partir de mañana los perros dejan de ladrar, van a seguir ladrando igual. ¿Ah? Entonces, de cada 300 descubrimientos que se hacen, solo uno se transforma en mina. ¿Ah? Porque puede que haya problemas de la ley, puede que haya problemas de la roca encajante, que dificultan mucho las recuperaciones. Entonces, cuando uno tiene una recuperación baja, o sea, lo que puedo sacar metal del mineral, yo cuando saco una roca, puede cobre, oro, plata, uno dice, fantástico que haya cobre, que haya oro y plata. Momento, si usted tiene un contrato con un concentrador que le concentra el cobre y se lo refina, le va a castigar el cobre por esos componentes, porque su circuito no está hecho para eso, está hecho para el cobre. Entonces, uno saca la roca y tiene que tratar de sacar lo útil, en este caso el cobre, y lo otro no le sirve, así que no tiene tecnología aprovechable. El molibdeno sale como subproducto después. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una mala recuperación, digo caso en la zona entre Antofagasta y Tocopilla, que hay muchos minerales mixtos que se llaman, porque el cobre normalmente o tradicionalmente se habla del óxido y el sulfuro. El óxido es el que está arriba, se llama óxido porque se oxida con el oxígeno. Y los sulfuros están más abajo. El óxido yo lo lixidio, es decir, lo trato con ácido sulfúrico. Uno cuando va a una faena minera ve unas piletas que están regando unos surtidores, esos surtidores riegan con ácido sulfúrico, la solución sale por el lado, se recoge y después lo llevaré al proyecto electrowinning, lo concentraré, etc. En cambio, el sulfuro lo puedo lixiviar, pero las pilas duran, o sea, donde lo tengo envasado puede ser 60 días y no tengo buena recuperación. Entonces se flotan, que es otro sistema. Y por ejemplo, el productor de Tocopilla que saca óxido, se lo lleva a la lámina de Antofagasta, o se lo lleva a la planta de Nichilla o a la de la Tocopilla, que procesan óxido. Pero si le sale sulfuro, tiene que llevárselo a Taltal, porque la planta de Nami Taltal trata sulfuro. Todavía. Entonces, hay muchos factores que hacen que un buen descubrimiento o que un descubrimiento no llegue a transformarse en mina. Y la relación se dice que es 1 a 300. Entonces, si yo invierto en la etapa de exploración, que es tremendamente costosa, para hacer sondaje, ¿ah? Sacar los testigos por diamantina, para hacer no sé, una rampa de entrada, o un socavón, o una chimenea, voy a meter, no sé, 600 millones de dólares, y si no encuentro nada, los perdí. Si yo hago un edificio y no me funciona el cuento, bueno, yo por último lo desarmo, y vendo las cañerías, vendo los guates, algo puedo hacer, pero a nadie le puedo vender el túnel. ¿Ah? Entonces, es un capital que se lleva. Entonces, el legislador, y eso ha sido siempre lo que estaba en mente cuando había gente que entendía esta cuestión, el legislador se dijo lo siguiente: la aleatoriedad jurídica es esencial en la minería. O sea, la aleatoriedad. No tengo cómo combatirla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Equilibrar la balanza. ¿Y cómo la equilibrio? Con seguridad jurídica. Por eso que la legislación minera busca por sobre todo la seguridad jurídica. Porque si además a la aleatoriedad geológica le agregamos la aleatoriedad jurídica, cerramos el boliche y nos vamos todos para la casa. ¿No? No se puede hacer nada. Más aún sabiendo que como el cobre, por ejemplo, es un commodity, el cobre chileno es exactamente igual al cobre peruano que se busca en Perú, el que se busca en el Congo, ¿no? Entonces el tipo, ¿dónde va a ir? ¿Dónde le sale más fácil? Entonces, como las inversiones mineras son de largo aliento, el legislador, el constituyente, usted se fija en la Constitución, es la única actividad económica que reglamenta es la minería, porque es el 60% de los ingresos del país. Una variación de centavo de dólar respecto al precio del cobre significa más o menos 165 millones de dólares. O sea, por cada centavo que baje o que suba el cobre, para el fisco de Chile son 165 millones más o 165 millones menos. Entonces, el legislador dijo, usted como está peleando, es como el agricultor cuando pelea con el clima, no tiene nada que hacer, usted como está peleando con la geología, que es la que es, podrá tener buenas técnicas para extraer y todo, pero la geología le va a mostrar el mineral. Yo si le pongo otra, entre comillas, geología jurídica, bueno, ¿sabe qué más? Le paso la pistola y se le da el tiro. O se va por otro lado. Y los otros países que tradicionalmente no eran mineros, porque Argentina no era minero,
Si Argentina es silvio agropecuario, si la riqueza argentina es de la pampa húmeda y el petróleo, pero como también se dejaron estar un poco en las inversiones de gas y petróleo, también se fueron un poco bajo. Pero sin embargo, siempre ha habido dos provincias de Argentina que han tenido cierto ADN minero, y es Catamarca y San Juan, que son precisamente limítrofes con Chile. Argentina logró levantar un proyecto minero hace unos 20 años atrás, que es Bajo la Lumbrera, que está en Catamarca, que es la única mina de cobre que produce, pero claro, tiene 1.200 kilómetros de concentraducto para llegar al puerto Rosario y poder sacar ahí, por ahí los minerales. Entonces eso es un puesto importante. Y recientemente se han pillado dos depósitos más, dos pórfidos. Pórfidos son grandes extensiones de cobre, menos ley, pero tiene mucha cantidad, que es Los Azules, que está en la zona de San Juan, en el norte de San Juan, y otro más que en este momento se me da el nombre, pues ya lo están prospectando. Y en el litio, ustedes se meten a Google y ven hasta los pozos que están haciendo en Salta y Jujuy, Salar de Hombre Muerto, de Arizarro y todos esos lugares. ¿Y por qué? Porque Argentina nunca había hecho. Argentina siempre fue el típico país en que uno iba a explorar a perder plata. Barrick se metió hasta decir basta en una zona que se llama Veladero, que está al norte de San Juan, y nunca pudo sacar nada. Don Andrónico tenía una mina que se llamaba San Carrón, que allá le llamaban Chesanco, que está frente a Vicuña, pero por el lado argentino, y empezaron a sacar camiones con era de oro, y el alcalde de Iglesias, que es el primer pueblito que uno llega cuando pasa por Agua Negra hacia Argentina, un día se dio cuenta que pasaban muchos camiones con minerales y dijo, voy a ponerle un impuesto. Y le puso un impuesto. Se acabó la explotación de Chesanco. En Chile, sin embargo, teníamos ese orden. Teníamos un instrumento estupendo de inversión que era el decreto ley 600, y teníamos una institucionalidad minera sumamente robusta y que afortunadamente no se atrevían mucho a tocarla, porque como son temas técnicos también, no saben mucho. Con el agua han dejado la escoba con el derecho de agua, porque eso, para la ideología del momento, como que ven. Los cobres han tenido cierta distancia, tres reformas y las tres han hecho un juicio un desastre, pero en fin. Entonces, Chile tenía un sistema de atracción de inversiones que permitía, primero, dar estabilidad tributaria. Los países podían salirse, o sea, las empresas podían salirse, pero daba una estabilidad tributaria garantizándole un régimen tributario hasta que el proyecto se acabara. Le da acceso al mercado de capitales para poder repatriar. Incluso al principio solamente se podían repatriar intereses y después utilidad, después esos plazos se fueron acortando. Por otro lado, también estaban estos compendios del Banco Central, sobre todo el capítulo 19, si no me equivoco, que era el que permitía generar sobre todo estos project finance. Y al final se generaba lo que se llamaba un contrato ley. Yo soy abogado y me carga hablar de contrato ley, porque uno dice, ¿qué es lo que es el contrato ley? No es que obliga al Estado, bueno, que todo contrato obligatorio a las partes, obliga a el contrato ley a la cuestión. Pero en fin, daba como mayor seguridad. Entonces hablaba siempre del contrato ley. Entonces se generaba un marco desde el punto de vista tributario y económico, porque también estaba la prohibición de establecer un trato discriminatorio al inversionista y había mecanismos de reclamo. Entonces, si ustedes quieren, lo relativo al bolsillo estaba fijo. Y lo relativo al acceso a la riqueza también estaba fijo, porque teníamos una constitución, una ley orgánica y un código de minería que era bastante alineado con los objetivos que se pretendían. Y eso nos permitió llegar a cerca de 6 millones de toneladas en el 2018. Sin embargo, el peor pecado es la soberbia, y yo creo que este país pecó de soberbio. A partir del 2013, y antes, cuando se colocó el primer royalty a la minería, porque obviamente los contratos de inversión extranjera estorbaban la posibilidad de establecer un royalty. Entonces, cuando se estableció el royalty, surgió la idea, mire, Chile está en la OCDE, tiene tratados de libre comercio con 50 naciones, entonces el decreto ley 600 está de más. Ya estamos maduros. Y se deroga y en enero del 2016 empieza a hacerse efectiva la derogación del decreto ley. A mí me gustaría saber, hacer un ejercicio, cómo a partir del 2016 en adelante este dinamismo, de cierta manera, se empezó a trancar. Y lo empezamos a ver en la minería. Estar en la OCDE no es sinónimo, a mi juicio, de tener un certificado de la ANCURA en ningún caso. En segundo lugar, claro, uno tiene tratados bilaterales de libre comercio, pero aquí se trata de dar seguridad para que vengan, no solamente darle mecanismos para que reclamen por si los tratan mal. De hecho, hubo varios informes del CLAPES UC que se pronunciaban absolutamente desfavorables contra la derogación del decreto ley 600.
Solo como anécdota, que estábamos con Andrés Soto hace como unos 6 meses de haber sido, vino uno de los vicepresidentes de Codelco y a la San Sebastián a exponer, yo me metí de cantor y estaba el rector de la universidad, Hugo Lavado. Yo le levanté la mano, la pregunta, y le pregunté cómo veía la seguridad jurídica, ese tema. El tipo salió un poco por el lado. Y un comentario le dije que este país la embarró con derogar el decreto ley 600, por lo que le dije. Y terminó la exposición y me llama el rector, que es Hugo Lavado, y me dijo, venga, acá tenemos que conversar. Sí, mire, yo era el ministro de Economía cuando se derogó el decreto ley 600. Escucha, la embarró, pues le dije yo. Y me dijo, y reponerlo hoy día costaría mucho por los cuoros. Bueno, se lo embarró 2 veces. ¿Ah? Tan sencillo como eso. Porque eso pasa, o sea, nosotros necesitamos ingreso de capital porque el país crece por la inversión. Si el Estado no va a solucionar sus problemas aumentando la recaudación, porque hay un momento en que uno ya queda atorado ya. ¿Ah? Esto es por inversión y por crecimiento. Y si hay una actividad que genera efecto multiplicador y acelerador, pero absolutamente general, es la minería. O sea, ustedes vayan a Copiapó y es todo un mundo de contratistas de la minería, partiendo por Bequiola, por ejemplo. Van a Calama, lo mismo, si ustedes entran a Calama y todos los patios que hay a la entrada o en la negra de Antofagasta, es pura maquinaria o de perforación o es maquinaria minera, porque genera un movimiento de contratistas que es salvaje. Y eso da mucho empleo. Entonces, lo que uno ve hoy día, con desazón, es que hoy día le llaman ventajas competitivas. En mi época se hablaban de ventajas comparativas, pero parece que quedó como medio sucio, pero al final es lo mismo. O sea, si ustedes ven un país en que todavía, hace como dos semanas atrás salió un índice de los costos de las compañías mineras. Costo promedio en Chile debe ser cerca del costo caja, o sea, el costo sin inversión, sino que solamente el costo producción, porque el otro, el costo total, debe ser del orden de 2.2 centavos de dólar por libra. Ese debe ser el costo caja producido. Si ustedes le suman la inversión, pues ya lleguen a 2,5. Pero estamos con un precio de 4 y tanto. Entonces, es porque Chile tiene ventajas comparativas. ¿Ah? En los años 70 se calculaba que las reservas eran 165, 170 millones de toneladas. Hoy día las reservas, hoy día calculadas, deben superar 10 veces eso. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si esto es un recurso no renovable? Llevamos entre medio 50 años de explotación, a ritmo promedio pongámosle entre todos 2,5 millones. O sea, nos habríamos comido las reservas y sin embargo tenemos más. ¿Por qué? Porque en los años 70 cualquier mineral de menos de 2% de ley no se explotaba. Hoy día hay proyectos mineros que trabajan con 0.4% de ley. Entonces puedo extraer más, tengo una tecnología que permite mayor extracción. Entonces me aumentan las reservas, porque si la piedra tenía 3% de ley, la consideraba, y lo de menos era panteón, como dicen los mineros, o sea, a descarta, al botadero. Hoy día, si tiene 0.4%, la considero. Se ha ganado 2.6% de ley. Y esa es la ventaja que tiene este país. Entonces, cuando uno ve que derogan el decreto de ley 600, que empiezan a portillar la ley orgánica, el código de minería, y todo por una suerte, y vuelvo que a la tele no le gusta, por una suerte de ideología woke, porque digo yo, porque al final es por un discurso. Si ustedes ven el proyecto constitucional, que afortunadamente fue rechazado el primero, yo en una exposición en la Tsunami a ese tema le puse el tiro chingado, porque hay un lenguaje en los mineros que cuando colocan la dinamita y no les prende, o hacen, le hablan del tiro chingado. Entonces, y nos falta que la va a sacar y justo ahí la explotó. Entonces, en el proyecto había un grupo de ecoconstituyentes que quería que la concesión minera fuera administrativa, por ejemplo. O sea, cero garantía de propiedad sobre la concesión minera. Entonces uno dice, ¿quién va a venir a invertir con esas condiciones? Nadie. Me voy al lado, me voy a Argentina, que ha colocado el RI, ¿no es cierto?, que es un verdadero decreto ley 600. Me voy a Perú, que desde el año 93 tiene un decreto legislativo 662, que es un verdadero también decreto ley 600. Como decía Andrés, me voy al Congo, que el gobierno del Congo está haciendo fiesta para que vengan los tipos. El otro día salió el tema de Baluchistán, que es una mina en Pakistán, y que en su época fue socio Antofagasta Minerals, el mineral de Recodic, que está en Pakistán, en la frontera con Afganistán, que le cancelaron la licencia, entonces vendió su participación. Barrick se quedó, era 50 y 50, hoy día es Barrick con el Estado de Pakistán, y van a sacar 330.000 toneladas de cobre de esa mina, porque hay un cinturón de cobre
que recorre la zona del Oriente Medio, en Pakistán, sigue por Irak y Afganistán. Entonces, esos países cuando empiezan a dar garantía, atraen a la gente que explore y atraen inversión. Y hay que mantenerlo, pues esta es la gallina de los huevos de oro. En cambio, nosotros somos el único país que lo único que queremos hacer es matar la gallina de los huevos de oro con la esperanza que va a seguir produciendo huevos de oro cuando ya la gallina está muerta. ¿Ah? Entonces, uno ve la derogación de la inversión extranjera. Uno ve, y esto fue un error de Piñera, que yo creo que se lo pasaron de contrabando, cuando se dictó la ley 21.420, que fue la de la pensión garantizada universal, cuyo título es disminuye o suprime excepciones tributarias que indica. Y entre medio colocan un artículo 10 que, entre otras cosas, sube las patentes mineras. Las patentes nunca han sido un tributo. La ley 19.143 señala en su artículo único el producto proveniente de las patentes mineras, coma, que no es tributo, coma, y sigue cascando. Porque la patente es un mecanismo para llevar a efecto lo que se llama el régimen de amparo minero. El régimen de amparo minero es, no diría forzar, pero es una carga que tiene el concesionario minero de satisfacer el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión. Y el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión es que se explore, si es de exploración, o que se explore o explote, si es de explotación. ¿Por qué? Porque la minería es esencial para este país. Entonces la patente o el amparo tiende a eso. Y en Chile el amparo es un sistema de pago de patentes, siempre ha sido así a partir del Código 1888, que es incentivo, porque si yo tengo utilidades provenientes de la actividad minera, recupero la patente porque la puedo llevar en mi contabilidad como gasto. Pero si no produzco, no voy a tener utilidades de la minería, entonces voy a perder lo pagado por la patente. Entonces, por eso que incentiva. Pero en esa ley se consideró como tributo. Entonces, uno, se subió la patente 4 veces para las concesiones de explotación. Dos, los no metálicos se la subieron 12 veces. 12 veces. Pagaban un 30avo de UTN por hectárea, hoy día pagan 4. Y en el tiempo va aumentando. Y yo puedo postular un beneficio de rebaja de patente si acredito explotación, pero por la concesión que estoy explotando, si está metida en la declaración de impacto ambiental o en el estudio. Y la minería no se hace así. Las compañías mineras tienen grandes extensiones en propiedad minera porque su plan minero va indicando cuándo van ingresando los minerales a planta. Entonces yo puedo tener la concesión Juanita 1 al 10, que mi plan minero entra a producir el año 25. Resulta que tengo que pagar 25 años una patente que me va subiendo, porque me obliga en el fondo a renunciar a la patente, ¿no? Y estoy renunciando a reservas. Entonces, se cometió el error de considerar tributo algo que no lo es, y en segundo lugar, de que no tenía ni idea cómo se hace la minería. Porque la minería siempre se hace en base a un plan minero que va determinando cuándo van entrando las reservas. Solamente les cuento un cuento, a lo mejor a Andrés le tocó porque estaba metido Soquimich también, ahí cerca de María Elena, al norte de Michilla, arriba, había el distrito minero de Buey Muerto, que se llama, pero hay unas pertenencias que se llamaban las Solfeo y las Toro, que eran personales de don Andrónico, eran del año 50 y tanto. Ahí estaban. Bueno, hoy día el proyecto Antucoya, de Antofagasta Minerals, es explotar la Solfeo y las Toro. Entonces, como la minería es un negocio de largo plazo, es una visión de largo plazo, hay que mirarla así. Y se debería haber considerado ese tema de la patente. Estamos metidos ahí en otro. Ahí hay un detalle importante también que hay que considerar y la gente no lo está viendo, y lo hemos discutido, que es el hecho de que el pequeño minero es el que descubre el cobre en Chile. Y en Chile lo estamos matando, porque en definitiva esto lo que hace es terminarlo. Y por lo tanto, estas campañas de exploración van a ser cuantiosas porque no vas a tener quien te descubre los yacimientos, porque son tradiciones de familias mineras. Estás liquidando el Copiapó, te liquida completo, eso está lleno de pequeños mineros. Entonces, estás dejando sin empleo, estás liquidando la prospección y por lo tanto el daño a la minería es salvaje. Estás beneficiando tal vez a la gran minería. Sí, hay un tema que también yo creo que es bueno tenerlo en el radar. Como dice Andrés, siempre se ha dicho que el minero explota explorando y explora explotando.
¿Por qué tienen que ir sacando? O sea, si ustedes van de repente un pique, un pequeño minero se pega, no sé, van por el camino antiguo a Potrerillo, desde Tierra Amarilla por arriba, ahí por la cuesta del Chimbero, que se llama. Siempre, ¿qué es lo que uno pilla en el desierto? Tarritos de atún. ¿Ah? Si el minero se va con el tarro de atún y su bolsa de harina y un poquito de agua y se va a mirar y bajará en 10 días. Entonces, esto, claro, lo mata. Y lo que dice Andrés, yo una vez conversando con los fiscales de una gran minería me decía, esto es la patente salvaje para nosotros, porque nosotros vamos a rematar todas esas concesiones. Y yo le dije, sí, pues, pero espérate que en 15 años que tengas un gobierno de izquierda, ¿qué te van a decir? La minería en Chile la hacen los ricos, porque están las grandes compañías. ¿Ah? No hacen nada con la mediana y la pequeña, entonces vamos a volver a un proceso de los años 70. ¿Ah? Por eso, si de repente, yo creo que estas cosas a veces, la gente del otro lado es sumamente hábil, ¿ah? Piensan mucho a largo plazo, piensan mucho a largo plazo. Y piensan en estas cosas, nosotros no, estamos un poco más en la coyuntura, pero eso es un tema que también no se puede olvidar. Por lo tanto, el llamado que uno tiene que hacer hoy día, a mi juicio, es volver a crear una suerte de decreto ley 600, poniendo el otro nombre, porque nos faltan los que alegan por alegar, pero recargado, porque entre otras cosas también hay que hacerse cargo de la permisología. ¿Ah? En el fondo, uno debería tener una seguridad jurídica, pero también una suerte de seguridad regulatoria. O sea, si bien los administrativistas hablan siempre del principio de la confianza legítima, pero de repente hablan cuando les conviene, porque se supone que todavía en la Ley General de Base de Medio Ambiente, pese a todas las modificaciones, se dice que la resolución de calificación ambiental certifica que el proyecto cumple todos los requisitos. Y resulta que de repente hay un efecto no previsto, porque yo no tengo la bola de cristal, pues yo hago la ingeniería, la línea base, conforme a lo que estoy viendo. No sé qué pasa si el día de mañana cae un meteorito, hizo un hoyo tan grande que apareció un dinosaurio que estaba sepultado, lo revivió y nació. Claro, efecto no previsto. Obvio que es no previsto, si nadie lo iba a pero no puede ser que un efecto no previsto pare el proyecto. ¿Ah? Entonces uno tiene que dar una suerte de también seguridad, por decirlo de alguna manera, regulatoria, eh, volviendo a los criterios técnicos en materia medioambiental. Una gente del mismo domingo yo le decía, mira, ustedes cuando van a hacer esta participación básica fueron a Lillera. ¿Y quién hay en Lillera? No, hayan gallos de Greenpeace, toda esta ONG y todo. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes llegan para allá y dicen, ¿a quiénes son de Lillera? Siéntense a este lado, a los Robespierre. ¿Quiénes son? ¿Ustedes dónde vienen? No, yo vengo de la ONG de los tres chanchitos. Ya, siéntese al otro lado. Separar. Y empezar con las preguntas. ¿Quiénes están de acuerdo? Si me levanta todo el lado izquierdo de la mano, ¿sabe quién es usted? Porque son a ellos, ese es el primer sector. El Papa Benedicto XVI decía, está muy bien preocuparse de la ecología natural, pero antes hay que preocuparse de la ecología humana. ¿Ah? Y uno lo que tiene que hacer, yo no puedo dejar 40.000 personas sin trabajo, no sé, porque me apareció un naranjillo. Hay un tema interesante, piensen en Huachipato, en Concepción. Huachipato le da empleo a 15.000, 20.000 personas. O sea, son 100.000 personas afectadas por el cierre de Huachipato. Y al lado, en Penco, tú tienes un proyecto que es chiquitito, son de 130 millones de dólares, minería es pequeño. Es un proyecto en Antánio. Tienen un proyecto sumamente sustentable, demuestran que recirculan agua, etc. O sea, desde el punto de vista del proceso químico, está bien armadito el proyecto. Fíjate que le frenaron el proyecto por 5 mandarines. Ellos te dicen, yo te prohíbo. Tanto 20 si queréis. De mandarines. Pero no me frenes el proyecto. Por 5 mandarines le frenaron el proyecto. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Empieza a vender participación y están entrando nuevos actores. ¿Por qué se aburre? La empresa se aburre. Ese puesto, digamos, son puestos de trabajo. Son tal vez más reducidos, pero son 400 puestos laborales para mineros. ¿Sí? Para gente que podría ver. ¿Qué le queda a Huachipato? Irse al norte. ¿Quién lo absorbe? ¿Quién absorbe ese empleo si no estás creando el empleo? ¿Quién absorbe esa gente? Entonces vas a tener después escenarios como lo que tuviste en Lota. Cuando se cerró eso, no generaron los puestos laborales y transforman la zona en una calamidad. Porque la gente ahí tiene que comer, necesita recursos y ¿en qué trabaja? Entonces,
¿Qué hace en el norte de Chile con estos cierres, ¿no es cierto?, de pequeña minería, con estos proyectos que no echan a andar? Finalmente terminas con poblaciones en el norte que migran desde la industria minera a pesca artesanal, ese tipo de cosas, y pierdes al minero que tenías. Entonces en el tiempo estás perdiendo capital humano. Para hacer minería necesitas gente que entienda minería, necesitas esa tradición de familia minera y te lo estás fabriando. Entonces acá son las malas noticias. Tenemos oportunidades, pero estas son muy malas noticias, ¿no es cierto?, para el país. Y los permisos, la verdad es que nos está generando un impacto muy negativo, muy negativo. Y no solo a la minería, insisto, a la construcción. También se requiere construir, se requiere que eso flote rápido. Y tenemos un país muy agotado.